Los saludo con mucho gusto. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, charlando con el doctor Víctor Manuel Gil Martínez, quien es especialista en reumatología. Y bueno, pues debo también comentarlo, nuestro invitado es reumatólogo adscrito al Centro de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio, aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y además obviamente con práctica privada en la reumatología y en la medicina interna. Hoy vamos a compartir un tema, una información que nuestro invitado va a compartir con todos ustedes justamente en el ámbito de lo que es la artritis reumatoide, un problema que parece, doctor Gil, que en la actualidad se conoce mucho y a veces también se desconocen muchas situaciones relacionadas con este problema. ¿Qué entender por artritis reumatoide, doctor Gil? Bueno, por definición, la artritis reumatoide ahora sí se define como una enfermedad de naturaleza autoinmune que tiene manifestaciones articulares y extraarticulares. Es decir, la artritis reumatoide no está consignada únicamente a la articulación, sino que pueden haber manifestaciones a otros órganos e incluso llegar a ser tan severas que pueden condicionar hasta en una etapa inicial o ya prolongada de la enfermedad la muerte del paciente por complicaciones severas. No es tan solo lo articular, ni la deformidad, ni la limitación funcional que va a condicionar, sino todo el entorno de una enfermedad que tiene un componente de afección a órganos internos también. Es una enfermedad que, bueno, si bien desde el punto de vista reumatológico quizás no sea la causa número uno de consulta, específicamente en la especialidad, sí es una de las que mayor importancia tiene en el sentido de que el médico puede inferir en la evolución de la enfermedad y cambiar el curso de la enfermedad, que es lo que se pretende, y sobre todo detectar tempranamente esta enfermedad. Sabemos que solo el 1% de la población a nivel mundial va a padecer la enfermedad y por eso la importancia de detectarla tempranamente. Es una enfermedad que ataca principalmente a las mujeres, de ahí que se tiene mucho conocimiento en cuanto que probablemente las hormonas jueguen un papel relevante en ese sentido, y se sabe que depende de las series que uno revise, que pueden de ser algunos por cada 3 casos de mujeres hay uno de hombre, o algunos dicen que por cada 4 casos hay uno de hombre. Las causas, doctor Gil, que pueden desencadenar artritis reumatoide, hay otro tipo de problemas asociados. Sí, no, en realidad no es nada más la cuestión hormonal, tiene que ver, quizás si pudiéramos darle más peso a todo en este sentido, sería la cuestión genética. Okay. Sabemos que puede haber cierta agregación familiar. Si hay una persona de línea directa que tiene artritis reumatoide, aproximadamente el 10%, hay el 10% de posibilidades que otro familiar pueda llegar a tener la enfermedad. Como sabemos, se han estudiado todas las cuestiones de tipo genético, y yo siempre le explico a mis pacientes que tenemos un código genético que es como un código de barra como el que existe en el supermercado, y a todos se les ha asignado letras, números, y se ha visto que las personas que en su código genético tienen un marcador que se llama HLA-DR4 son las personas que van a tener mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad. No es la única causa, también tienen que ver factores del medio ambiente, algunas infecciones, algunos virus como el virus del Epstein-Barr, como los paramyxovirus. Incluso no sabemos si también el COVID vaya a ser un gatillo disparador de estas enfermedades, porque todavía estamos en ese proceso de conocimiento y sabemos que comparte muchas cuestiones en cuanto a la producción de la enfermedad y en la fisiopatología. Un factor de riesgo también que tiene mucho peso es el tabaquismo. Se sabe que el tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de artritis reumatoide. También se ha hablado mucho de las cuestiones de la probiota, todas las bacterias que tenemos normalmente nosotros tienen un factor de riesgo, sobre todo las que hay a nivel gingival o las que hay a nivel intestinal, que pueden ser como el gatillo disparador para que se desarrolle la enfermedad. Aquí quiero hacer hincapié en cuanto a lo que se conoce como trastorno de autoinmunidad. En este sentido, uno tiene todo lo que llegue externo, se va a conocer como antígeno, todo lo que actúe contra un antígeno va a ser un anticuerpo, pero dentro de nuestro organismo nosotros producimos ciertas sustancias que son extrañas y se conocen como autoantígenos. A esos autoantígenos van a neutralizar los autoanticuerpos, es decir, como un equilibrio. Cuando todos esos factores con los que hablamos, como es el medio ambiente, como es las infecciones, como es el tabaquismo, los estrógenos, hacen que se rompa ese equilibrio, se empiezan a producir anticuerpos que van a afectar también las articulaciones, y no solo anticuerpos, sino que se echan a andar otras líneas celulares que van a tener repercusión en la producción de ciertas sustancias que se conocen como inflamatorias y que van a ser responsables
de la inflamación en la artritis reumatoide. ¿Cuáles tendrían que ser, si no los principales signos o síntomas? ¿Cómo sospechar la enfermedad? ¿Cómo saber si una persona tiene la enfermedad? Rafa, yo creo que aquí hay que diferenciar entre dos tipos de dolores. Tenemos el dolor que viene siendo de tipo mecánico, por decir así, el dolor muscular en alguna articulación, y el dolor que es de tipo inflamatorio. Eso es lo que a nosotros nos hace tener la sospecha clínica. ¿Cómo podemos diferenciar un dolor inflamatorio de alguno mecánico? Es que en el proceso inflamatorio hay liberación de algunas sustancias que van a producir el aumento de volumen de la articulación. Las articulaciones, sirva de paso, que más se afectan en artritis reumatoide son las articulaciones que nosotros conocemos como diartroideas. Esas articulaciones se caracterizan porque tienen un hueso de cada lado, porque tienen una cápsula articular, porque tienen un cartílago articular, porque tienen una membrana sinovial y porque están bañadas por un líquido sinovial. Cuando se produce la inflamación en la articulación, esta se aumenta de volumen, se pone roja, se pone caliente y se limita. Y limita que el paciente, por ejemplo, si tiene afectada la mano, puede hacer la flexión y la extensión. Es diferente con la articulación que está dañada por una situación mecánica, porque a pesar de que tengan dolor, uno lo puede llevar a la máxima extensión y a la máxima flexión la articulación, muy distinto en las articulaciones que están hinchadas. El primer punto para acudir a una valoración es que uno tenga una articulación roja, caliente y que se limite por el dolor. También es muy característico la rigidez. Los pacientes se quejan de rigidez que no mejora con el ejercicio. A diferencia de las enfermedades que no son inflamatorias, el paciente cuando hace el ejercicio, cuando hace movimientos, siente mejoría. En la artritis no. El paciente si hace ejercicio tiene mayor dolor cuando está en el proceso de inflamación. Doctor Gil, y a propósito de esta situación, y sé que la parte que es muy importante muchas veces para nuestro público es saber la opinión respecto a ciertos remedios caseros, ciertos medicamentos naturistas, estos medicamentos milagro. ¿Qué opinas tú para este problema de la artritis, doctor Gil? Mira, algo que quiero recalcar es que si usan cualquier tipo de terapia alternativa, pues ya sea apiterapia, imanoterapia, acupuntura, resoterapia, todo lo que quieran, siempre platíquenselo a sus médicos, no caigan en la automedicación. Y en verdad tenemos un problema que nosotros los reumatólogos consideramos un problema de salud pública y que desafortunadamente el gobierno no ha tomado su papel, porque tenemos así en el mercado un medicamento, por ejemplo, de los que más recuerdo, el Artriquín, el Ajo Rey, Indarzona, Ardozón, todo ese tipo de medicamentos son medicamentos que se consideran como milagrosos y sí, efectivamente quitan el dolor, pero a la larga producen más efectos indeseables porque estos medicamentos ya se analizaron y tienen dosis inadecuadas de esteroides para manejo de procesos inflamatorios y por lo tanto al rato llega el paciente con problemas de diabetes, hipertensión, osteoporosis, otra enfermedad que se llama síndrome de Cushing, etcétera. Entonces, no caer en automedicación y menos en estos tipos de medicamentos que se conocen como milagrosos. ¿Cuántos o cuáles tratamientos farmacológicos existen para tratar este problema? Hablar de cada uno de ellos sería un poco complicado, ¿no? Pero por el tiempo y todo eso. Pero vamos a hablar de que existen. Antes teníamos una pirámide de tratamiento que ahora todos ya sabemos que ya se invirtió. Antes decía, tienes que empezar con un antiinflamatorio, tienes que empezar con un esteroide y ya después lo que se llamaban terapias experimentales. Ahora esto está a la inversa. Tenemos que empezar con fármacos modificadores de la enfermedad. Estos fármacos lo que hacen es que modifican el curso de la artritis, pero no a corto plazo, sino a largo plazo. Los que más se utilizan, que son los que se conocen como fármacos tradicionales, son el metrotexato, la cloroquina, asulfirina, leflunomida. En su época tuvieron entrada también las sales de oro, pero que en la actualidad pues ya están en desuso por todos los efectos indeseables que estas producían. El de primera elección tiene que ser metrotexato. Si no hay una buena tolerancia, se puede dar un tratamiento que se llama leflunomida y puedes combinar los fármacos dependiendo de la agresividad de la enfermedad. Generalmente ya los pacientes no los tratamos con monoterapia, como se dice, es un solo medicamento, sino que damos a veces 2 o 3 modificadores. Tenemos un gran problema en el país ahorita con esto de la pandemia, que muchos de estos modificadores no están en el mercado, hay desabasto a nivel nacional. Y por eso estamos haciendo terapias que son asociadas, pero que pueden funcionar. Y ya después vendrían los que son terapias biológicas, que incluyen
medicamentos que son hechos con ingeniería genética y que van dirigidos a bloquear ciertas sustancias que se producen en la artritis, como uno que se conoce como inhibidor del factor de necrosis tumoral, otros que se conocen inhibidores de la interleucina, otros que se conocen como inhibidores de otra molécula que se llaman CD20, y ya de ahí están saliendo otros tratamientos que inhiben ciertas moléculas mucho más pequeñas que se conocen como inhibidores de las JAK. Entonces, esos son quizás los 3 tratamientos y ahorita siguen recientemente publicando algunas que todavía están en fase de experimentación y que pudieran cambiar el panorama de la artritis. Todos estos medicamentos se tienen que ir individualizando al paciente. De hecho, se habla mucho de la terapia de individualización. Es decir, ¿sabes qué? Tenemos estas opciones, esto te puede pasar esto y esto porque ninguno es inocuo. Y si tú tienes los recursos y decides que este es tu tratamiento, ese puede ser tu tratamiento. Porque muchas veces se satanizó eso de que, no, ¿por qué lo pasaste a este medicamento si no lo pasaste por este proceso, no? Porque, por ponerte un ejemplo, y no es despectivo ni nada, a ver, si tienes un director de una orquesta sinfónica y que vive de sus manos, y le dices, hay estas opciones, que nos esperamos 3 a 6 meses o nos vamos con todo. Claro. Dice, yo me voy con todo, de esto Claro. depende mi vida, ¿no? O artistas, hay artistas muy conocidos que tienen artritis y están en terapia biológica y les ha ido muy bien. Y tú los ves y como si no tuvieran nada, ¿no? Claro, por respeto a ellos no se dicen los nombres, pero es conocido entre el grupo de médicos reumatólogos qué artistas padecen de artritis o qué artistas padecen de espondilitis y están bajo un tratamiento biológico y tú los ves que salen en los programas, cantan y ni se les nota, ¿no? Doctor Víctor Manuel Gil Martínez, especialista en reumatología y con quien charlamos esta noche todo lo relacionado con la artritis reumatoide. ¿Cuál sería tu mensaje final relacionado precisamente con este tema? Lo que yo quisiera decirle que quede claro, sobre todo creo que tenemos muchas personas que son pacientes que nos escuchan, que por favor no caigan en la automedicación. Eso es fatal. Los grandes problemas que tenemos y que en verdad enfrentamos los reumatólogos, y no solo yo, sino todos mis amigos y todos los que estamos acá en el estado de Veracruz y en el país, es que hay muchos medicamentos que son hechos de una manera no ética. Es más, no quiero ni decir más porque igual hasta me desaparecen, ¿no? Pero si agarran y si googlean la dirección del ajo rey, van a ver de dónde sale ese medicamento. Y incluso hay por ahí un TikTok que hizo un médico y determinó de dónde sale ese medicamento. No caer en la automedicación. Cuando tengan un dolor que ustedes lo consideren que no desapareció con un medicamento que le recetó su comadrita o el boticario, que ya pasó más de 7 o 10 días a dosis plena, busquen a un médico de primer contacto o a su médico familiar para que él determine si es necesario hacer algún tipo de prueba o referirlo ya sea a un reumatólogo, si se pudiera, o a un internista que tenga ese tipo de experiencia en el manejo de pacientes. Cuide su salud, aquí le decimos cómo. Saludos, un abrazo.